Y Pero ahora, otro nivel. esa coletilla es muy importante. En estos Profe, últimos ilustre tiempos, sí. profe Ivo, un gran abrazo. ¿Me Profe, escuchan bien? Muy le bien. escuchamos Gracias, gracias. perfecto. Ahí se nota, ahí se le cae la cédula a uno cuando uno anda que me escuchan bien, porque uno siempre tiene la duda si estos micrófonos funcionan, esto de la tecnología. Hacemos lo que se pueda. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias por permitir estar en su programa. Gracias, Muy, profe, por acompañarnos. muy activo, profe, con mucho contenido en sus redes. Es que hay muchísimas cosas que están pasando. Yo creo que ustedes ya pusieron la mesa llena de temas. Está la situación bastante interesante. Y sobre todo, si me permiten, antes de comenzar, en esa especie de prolegómeno que uno suele hacer, lo que yo le diría a las personas en estos momentos, más que lo que está pasando, son las noticias de lo que está pasando. Es decir, los hechos no son tan contundentes como la cantidad de ruido que hay a todo nivel en estos momentos. De manera que es muy importante, cualquier persona que nos escuche, que trate siempre de sopesar todo con calma. La realidad se está abriendo camino, pero no a la velocidad que quieren algunos. Por eso nosotros titulamos el programa, profe, y qué bueno que hace esa introducción o ese paréntesis para iniciar esta conversación. Y creo que fue de usted que tomamos esto de alarmar sirve de algo, porque hemos visto últimamente, y además en la condición suya de periodista, que nos ayude, qué cantidad de dimes y diretes, qué cantidad de Sí. desmentidos van y vienen, y eso acrecienta cada vez más la guerra psicológica, y las mismas autoridades, desde el presidente Trump hasta otros funcionarios importantes de su administración, han tenido que decirle a los medios. El propio Rubio le tuvo que decir al Miami Herald, pero eso no es así, por favor, tienen que hacer un desmentido. El propio Trump, que yo entiendo que haya colegas, medios en general, que le quieren sacar que si esta operación antinarcótico frente al Caribe tiene la intención de sacar a Maduro de Miraflores, entonces se lo quieren y lo bombardean de preguntas. Quiere que lo diga abiertamente. Y entonces Trump les dice, pero ¿cómo me van a preguntar eso, vale? ¿Hasta cuándo me van a seguir preguntando eso? Parecía hasta la coronilla. Ha cambiado completamente el paradigma. Se puede utilizar el viejo adagio chino respecto a la situación de los Estados Unidos en el Caribe. Se puede decir que el que lo sabe no lo dice y el que lo dice no lo sabe. Entonces ahí tienen ustedes más o menos el quid de la situación. Es que ha cambiado el paradigma comunicacional, porque cuando hace unas décadas los medios ganaban por la cantidad de publicidad que tenían. Hoy en día las personas que trabajan ganan por los clics. Entonces si por ejemplo Orson Welles repitiera aquello de que los marcianos vienen llegando, pues se hubiera hecho millonario, porque entonces con la cantidad de clics que hubiera logrado con ese disparate, pues ahí mismo no le hace falta que ningún anunciante lo apoye. Él ya por los que... Entonces eso está pasando a escala con muchas personas que dicen tener cosas. Entonces cae un público incauto a veces, que no conoce tanto de todas estas cosas y que además presupone la buena fe en sujetos que lo que quieren es simplemente una especie de efervescencia comunicacional que no tiene contenido. Ese es el punto. Porque incluso aquí pudiésemos introducir el aspecto de los intereses entre los países. Estuvimos comentando el fin de semana las declaraciones del presidente de Chevron, hablando de cómo de bien van las relaciones comerciales y habló de países, pues habló entre Estados Unidos y Venezuela. No habló netamente del aspecto, no sé, comercial, pues, ¿no? Entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿cómo se compagina eso con la situación de guerra que está planteada? No sé si que pareciera incoherente, ¿no? Además, para muchos. En relación con todo lo que está ocurriendo. Y además eso se puede compaginar perfectamente con la narrativa de décadas de la izquierda que dice Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Eso realmente es una de esas frases que ya uno no sabe qué decir, porque
uno le da como vergüenza ajena que todavía una persona mayor de edad pueda decir eso. En todo caso, lo que hay que tratar de entender es que el negocio petrolero es sumamente complejo e interesante. Y Venezuela, sea cual sea su futuro, tiene que tener anclado parte de ese futuro al negocio petrolero. Esperamos que no tanto, pero sí gran parte va a tener que refinanciarse con el crudo y con la forma como ese crudo se negocie. El crudo venezolano no es el mejor del mundo. No se puede comparar con los grandes crudos del mundo, las grandes cestas como la que tiene, por ejemplo, Estados Unidos en la parte sur, eso que llaman el West Texas Intermediate, esos son crudos muy livianos. Nuestro crudo tiene mucho azufre, es un crudo semipesado, complejo, que necesita ciertas refinerías y ciertas cosas. Todo eso vendrá a futuro y mucho. Lo que sí es cierto es que cuando existe una institucionalización en un país, las compañías tienen entonces que negociar con un parlamento, con gente especializada y no con un solo sujeto. Entonces, ahí hay que entender esas cosas, porque es muy importante que la gente vea. Venezuela fue un tiempo un país que en política petrolera tuvo mucho que decir. ¿Y por qué? Bueno, porque teníamos equipos de personas, no un sujeto o dos sujetos que son los que negocian callado puertas adentro. Eso le gusta mucho a algunas compañías, porque es muy fácil. Y entonces logran acuerdos realmente pingües y fantásticos para ellos. Pero para los efectos de un país, usted necesita un equipo de personas especializadas, un Congreso que apruebe tales negociaciones y unas leyes claras como las cuales se van a regir toda esa situación. Eso le viene a Venezuela en lo que podríamos llamar a partir de hoy el día después. Ese día que no sabemos cuándo llegará, pero evidentemente la tendencia de los hechos muestra que está más cercano que lejano. Ahora, estos operativos militares en el Caribe también no solamente son contra Venezuela, sino que está México de por medio, Sí, sí. Y a pesar de su situación de vecino, que es distinta probablemente geográficamente hablando a la de Venezuela, pero también está la de Colombia, con el señor Petro, que de manera guapetona reta y dice, no, que ya él va a ir a Nueva York ahora, en enero, y no sé qué, y tal, y qué sé yo. Bueno, ¿Cómo viste esa trilogía allí? esa es la forma más responsable de plantearlo, amigo. Ustedes hablaban hace un ratito, yo me estaba escuchándolos un poco fuera del aire, cuando hablaban de la reactivación de la base Roosevelt Roads. Esa es una base antigua que fue desactivada en el 2004 porque no se le consideraba en ese momento ya parte del discurso. Recuerden que Estados Unidos a partir del 2001 hace lo que llamaban la guerra contra el terrorismo, The War on Terror, que decreta George Bush hijo, y que bueno, eso se lleva los intereses bélicos y estratégicos hacia otro nivel y es otras cosas. En este replanteamiento estamos viendo una reformulación estructural, eso es muy importante que se entienda. No estamos viendo una cosa que va a decaer, estamos viendo una cosa estructural que tiene que ver con una doctrina Monroe, en donde Estados Unidos no solo le está hablando aquí a Venezuela, le está hablando a los países limítrofes de una cantidad de regiones del Caribe, de Centroamérica y todo, y además le está hablando a China y a Rusia y a Irán, que han tenido las manos metidas en el hemisferio. Aquí hay un metadiscurso que es muy delicado y que usted tiene que tratar de ir entendiendo, en donde hay mensaje a García, que hay un mensaje a varias personas a varios niveles, a China sobre todo, que recuérdese, China ha hecho una política exterior muy interesante a partir más o menos del comienzo del siglo XXI, que era darle dinero fácil, dinero en efectivo, como hacen ellos, pero a ellos no les gusta mucho, a ellos les gusta darle plata a la gente, ¿no? Y entonces ir endeudando a los países. Países pobres en donde generalmente los gobiernos son corruptos o corrompibles, y entonces estos sujetos pues se hacían de dinero fácil, que después los países tenían que pagar. Entonces China tenía una política exterior bastante particular y eso les permitía además introducir sus elementos electrodomésticos, sus motos y tal, motos que muchas de esas cosas que no pueden ni siquiera llegar a la Unión Europea porque no llenan los estándares de calidad, pero en los países países en desarrollo no están para ponerse con muchos dimes y diretes, sino bueno, dame esa lavadora barata, esas cosas, en fin y tal. Entonces es muy importante entenderlo. China tenía eso. Estados Unidos está reformulando o reacondicionando su política exterior de muchísimas maneras, entre ellas un repotenciamiento industrial que no se ve ahorita, porque este señor lo que tiene son 6, 7 meses en el cargo, pero aquí se está hablando de un repotenciamiento industrial para volver a poner los Made in USA a varios niveles. Eso tiene también la contraparte de lo que se ha hecho con los aranceles. Lo que pasa es que hay mucho inmediatismo y poca profesionalización en el análisis. Mucha gente quiere decir lo que va a pasar en la semana que viene. Yo le puedo quizás decir eso, pero a lo mejor me equivoco. Lo que sí se ve, la tendencia de fondo, es que este señor Trump está planteando varios discursos a la vez.
lo está planteando puertas adentro. La política de aranceles no es solamente para torcerle el brazo a los europeos para que paguen más plata en seguridad, ni para marcarle el territorio a China, ni para decir esto solamente. Eso es una parte del discurso, pero también hay una parte que tiene que ver con el parque industrial norteamericano que ha sido cooptado e invadido por otros países que no tiene ningún sentido. Usted va a comprar una medicina en Estados Unidos y son todas hechas en India. Y es un estado que tiene una capacidad farmacéutica enorme y industrial enorme. Entonces, muchas veces la gente se pregunta por qué se cedió tanto terreno, qué fue lo que sucedió. Estamos viéndolo claramente con los microchips. Hay varios temas que están allí y ese es un discurso. El otro discurso es el discurso hemisférico. De Alaska a la Patagonia, los problemas de América se resuelven en América. Aquí no vamos a estar llamando a los chinos y a los rusos. ¿Qué es eso de que un presidente venga y está invocando defensas rusas? ¿Por qué? Eso es lo que se está replanteando. Entonces, hay varios discursos a varios niveles. Y esa reactivación, tanto del aeropuerto Rafael Hernández, que la gente también, eso lo dijo ese reportaje de Reuters que hemos todos tratado de digerir un poco. La reactivación del aeropuerto Rafael Hernández, la reactivación de estas bases, lo que está haciendo es Estados Unidos poniendo un punto clave allí y reforzándolo, porque al final y al cabo está hablando con un estado asociado, que sería Puerto Rico, ¿no? Entonces parte de su territorio en cierta manera. Y eso además de los países que tienen una política muy sensible a lo que está haciendo Estados Unidos, como Trinidad y Guyana, por ejemplo. Que repetimos, Venezuela ha perdido mucha de su incidencia en el Caribe. La prueba está que pueden poner unos destructores los norteamericanos en Trinidad que se deben ver desde las costas de Guiria y eso está puesto allí. Y eso está puesto porque lo permite el gobierno de Trinidad. Eso no es ninguna invasión. Y también pudiésemos incluir allí para su análisis, profe, al bribón de Lula, que quiere ponerse un traje de estadista sí. y pasar a la historia y ya buscando un cuarto periodo allá en Brasil, pero él quiere pues que haya diálogo y que todo esto se solucione. Claro. Políticamente hablando, ¿no? Es lo que ahora fíjense ustedes. Como mediador, además, ¿no? A mí claro, el mismo sujeto que tuvo unas personas en la embajada y ni siquiera les podía poner agua corriente y todas esas cosas. Es un sujeto, además un sujeto que hacía campaña cuando estaba el difunto Chávez Frías, hacía campaña en televisión venezolana. Un sujeto lamentable desde todo punto de vista, un sujeto que además fue condenado por corrupción y un poder judicial que quién sabe por qué razones pues lo permitió liberar. Fíjense, este es un detalle importante. Cuando a mí me preguntaban, ¿qué va a pasar en Venezuela? Entonces yo le decía, mire, yo no puedo decirle responsablemente qué va a pasar en Venezuela o en el norte de todo el continente sudamericano. ¿Qué puedo yo decir en el caso venezolano? Que las articulaciones que ha hecho Estados Unidos han sido bastante coherentes. Lo primero que hizo fue eliminar las becas USAID. Ahí sensibilizó, por decirlo de una manera bastante, a toda una clase que vivía aislada de la economía venezolana. Entonces, ya en ese sentido, en el momento en que usted dejó de tener esos ingresos en dólares, tuvo que aterrizar y empezar a ganarse su plata en bolívares de nuevo, como lo hace todo el resto de los mortales, ¿no? O buscarse su trabajo. Fue lo primero. Lo segundo, recuerden ustedes, se liberaron casi todos los presos norteamericanos de las prisiones venezolanas. Eso es otro paso coherente. Como tercero, usted maniató directamente las dos grandes cancillerías de izquierda, que son México y Brasil. Los llenó con el tema de los aranceles. Esa gente está todo el día tratando de desenmarañar el nudo gordiano que les pusieron con los aranceles. Entonces, quedó el sujeto que es Petro, que quedó, bueno, un sujeto lamentable desde todo punto de vista. Se puede decir casi un error de la historia para los colombianos, pero bueno, ellos tendrán que lidiar con eso. Y entonces, ahí lo tienen, el sujeto diciendo dislates. Uno supone que él sabe lo que está diciendo. En fin, entonces ahí se da cuenta uno, además de toda la movilización de tropas que repetimos, no es para Venezuela, eso es un mensaje a muchos niveles, porque la proporción de lo que se está colocando allí en términos bélicos sería como para neutralizar prácticamente todo el norte y el centro de América. Entonces, el norte de Sudamérica y el centro de América, ¿no? Es una cosa desproporcionada en términos bélicos. Yo estaba revisando ayer lo que decía Reuters en términos bélicos, en términos de fuerza aérea, es una cosa descomunal para las personas que tengan una noción. Con razón están reactivando bases, porque esa base Roosevelt es bastante grande. Ahí caben más o menos como unos 10.000 efectivos, o cupieron en su momento más eficiente. Pero estaban hablando de bombarderos Rockwell B-52, los Globemaster C-17, los Boeing P-8. Es decir, la desproporción de fuerza aérea que está llevando Estados Unidos al territorio es costosa, es notoria. Y entonces, repito, tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, hay varios niveles en que podemos analizar ello. Y también un punto importante que no se veía desde los años 60, que es un refuerzo directo a las democracias.
desde la Alianza para el Progreso de Kennedy no veíamos un espaldarazo a las democracias tan grande, como decir, no, aquí nosotros o hablamos democracia o no nos vamos a entender. Y eso es un poco lo que se está viendo, y eso es el lenguaje que no todo el mundo habla fluido. Y ahí vienen los problemas. Entonces, ¿cómo usted me dice, no, que cada país es soberano? Y entonces usted le diría, bueno, sí, eso es cierto. ¿Y cómo se manifiesta esa soberanía? Bueno, esa soberanía tiene su origen en el voto popular. Y si yo voté por Mingo y no me pusieron a Mingo el presidente, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Ven? Entonces ahí empieza el cuestionamiento, cuestionamientos que tienen que ser dirimidos de una manera preferiblemente pacífica, pero también hay, repito, un menú, y nadie se pase la película de que van a venir unos marines subiendo por la Guaira, como la izquierda siempre con esas canciones de Ali Primera y toda esa cosa. No, no, es que simplemente se está tratando de decir, nosotros vamos a un mundo de libre mercado, de democracias, porque eso no puede ser de que una sola compañía petrolera le esté dictando a Venezuela cómo es que se comen las cosas. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que tener abierto el mercado mundial. Tenemos que tener, repito, una economía con gente técnica que sepa lo que está haciendo, que no los pusieron allí porque son los tipos que pescuecean mejor en televisión, sino porque son los tipos que saben. Infortunadamente, aquella famosa ley que impuso el difunto Chávez Frías de que nunca pongas un ministro que sea mejor que tú, se ha venido cumpliendo, ¿no? Entonces eso es muy lamentable. Tenemos una escalera en descenso en donde Venezuela, que ha parido tanta gente brillante, lo que muestra hacia el mundo son unos sujetos lamentables, ¿no? Estoy hablando de parte del régimen, sobre todo, perdón, de ustedes. Entonces les digo todo esto porque estas son las cosas que están notándose en tendencia, que no van a tener una duración muy larga, que hay que hacer otra propuesta, que lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar más lejos. Y Trump está haciendo una explicación muy elegante y muy certera en cuanto al desastre que significó la administración Biden. Sí. Y además el mismo, que hecho tan significativo que el Departamento de Justicia le diga al Congreso que el presidente Trump no necesita, no requiere de ninguna aprobación por parte de ellos para atacar, para hacer este operativo de antinarcóticos en el Caribe, pues, ¿no? Es que tiene un equipo legal que lo ha asesorado bien también, y entonces son personas que sin salirse de los márgenes de la ley están efectuando toda la capacidad. Pero el mensaje de Trump también es importante con las Naciones Unidas. Esto que está sucediendo en Nigeria clama ante los ojos de Dios, y las Naciones Unidas, que ha sido muy rápida para diagnosticar y a horrorizarse ante algunas cosas, en otras cosas no sabe nada. Y lo que estamos viendo en Nigeria, eso sí que es una limpieza religiosa de parte de los grupos musulmanes. Se los digo en corto, aunque esto ameritaría un poco más de profundidad. Nigeria es un país, eso realmente no es un país, eso pertenece a esos territorios excoloniales donde Francia, Inglaterra, etcétera, empezaron a hacer fronteras hacia lo loco como les convenía, con una regla y un lápiz. ¿Qué sucede? Ahí tiene usted una cantidad de tribus que están unidas. Casi siempre se puede decir que el norte de Nigeria está dominado por religión musulmana y grupos musulmanes, mientras que el sur sería católico. Para ponerlo en corto, las tribus grandes Ibo, que se escribe como mi nombre, pero con B grande, y el sur, que es casi todo Yoruba. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Lo que estamos viendo son limpiezas brutales en términos religiosos de estos grupos islámicos, y que Estados Unidos se pare y les diga, señores, aquí hay que hacer algo o nosotros nos vamos a poner serios. Sí. Este señor está parándose en nombre de la civilización porque el cristianismo está sufriendo ataque tras ataque, y uno dice, bueno, ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se permiten estos miles y miles de muertos? Además, piense usted en el caso de los cristianos africanos, la cantidad de riesgo que asumen. Yo no puedo valorar que un cristiano sea mejor que otro, pero esa gente debe ser de una fe muy profunda, porque se están jugando la vida por ir a una iglesia. Ese no es juego la cuestión. Entonces, oye, que se pare un sujeto y diga, señores, los puntos van arriba de las IES, y vamos a dejarnos de ese discursito melifluo que tiene Gutiérrez, en donde condena unas cosas y otras cosas no. El desastre de Gaza, en gran parte, fue la infiltración de UNRWA, la cuestión de Naciones Unidas, por fuerzas de Hamas, y sujetos espías de Hamas y todo eso. Y entonces uno dice, bueno, eso puede suceder. Uno no puede decir que esas cosas pasan, pero ¿dónde está la condena a eso? ¿Dónde está el espíritu de decir, señores, lo hicimos mal, nos equivocamos, vamos a replantear todo? Ah, no se ve. Entonces, el mundo, que repito, comunicacionalmente, están tratando de tapar realidades que no se pueden tapar.
Yo tengo en mis manos en estos momentos la prensa, porque los ataques desmedidos que estoy viendo en algunos medios contra Trump, contra gente como Milei, oye, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo no dice nadie, por ejemplo, y les dejo una noticia, que lo que está haciendo Lula, el presidente de Brasil, con el Amazonas es una cosa descomunal? Ese sujeto está acabando con el Amazonas, pero no lo dice nada porque la prensa casi toda es de izquierda. Entonces uno ve que los grandes diarios, El País y tal, no, qué maravilla, y no se dice nada. Aquí no ha pasado nada. Entonces, por eso le digo a las personas, y así empezamos nuestra entrevista, con que, señores, busquen fuentes, gente creíble y gente que piense lo que está diciendo. Porque no todo puede ser comerciable, y la verdad, cuando se hace comerciable, deja de ser verdad. Eso es lo que estamos viendo. Hay que decir las cosas. Ustedes hablaron el caso de Lula. Imagínense, Lula mediador. Bueno, señores, si es un chiste, quedó bien. Más allá de un chiste, no se puede tomar en serio a ese sujeto, que además él pretende ahora ir a un cuarto mandato, porque la izquierda, eso es otra cosa. Los mandatarios de izquierda ellos quieren mutar en especie de monarca, ¿no? Me imagino que estará viendo Ortega, una cosa así. Dice, bueno, eso debe ser la cosa. Y después de que venga yo, viene mi hijo. Pues me imagino que en su mentalidad, pero la fase superior de la izquierda siempre es a la monarquía, ¿no? Entonces, no hay más nadie. O la esposa. Exacto. Y fíjense ustedes lo que sucedió ahorita en Brasil. 130 muertos en una redada. Pero entonces esos sí son todos culpables. Ahí no había pescadores. Los que matan en las lanchas, no, que eso eran pescadores y tal. Y yo no lo dudo, puede ser que los haya. La duda es genuina y es el germen del periodismo. Pero entonces esos de Río, esos sí son todos bien muertos. Ahí no se puede discutir nada. Y usted hable de las cadenas internacionales inmediatamente y tal. Y eso que el gobernador no es afecto al régimen, al gobierno de Lula. Pero sin embargo, yo me pregunto y tengo la duda para decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si esto hubiese sucedido con Bolsonaro? Bueno, ya tengo inmediatamente los titulares. El ultraderechista, fascista, nazi, no sé qué. Yo no lo sé. Lo que puedo decir es que tratemos de buscar la verdad. El gobierno de Lula ha sido un desastre que los brasileños tendrán que saber lidiar con eso. Les repito, el tema del Amazonas es una cosa que clama ante los ojos de Dios. Yo abrí hoy la prensa buscando noticias porque me han llegado informaciones de lo que está pasando allí y nadie dice nada. Como estos muertos en Río de Janeiro. Entonces esos sí eran todos narcotraficantes. Ahí sí se sabía. No se sabe cómo se sabía, pero se sabía. Entonces uno se queda callado viendo todas estas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque para Venezuela, y dije la clave antes y la vuelvo a repetir, nosotros tenemos que ir pensando en que va a venir un día después. ¿Qué significa el día después? El día después es el momento cuando Venezuela tiene que reinstitucionalizarse, volver a poner la gente que sabe en los sitios. Y hay que prepararse para que le pase a ese país lo que le está pasando a Milei, que está tratando de recoger los vidrios de décadas de corrupción. Inmediatamente salen los intelectuales, por ahí sale una señora en El País de esos intelectuales que hace la izquierda y que ellos mismos se publican, y entonces dice, Milei es un fracaso que no ha podido hacer nada. Y bueno, señora, ese espíritu crítico no lo vimos con los Kirchner, que se robaron hasta los frascos, hasta las cajas de clips. Si la señora Kirchner carga un brazalete en el tobillo, porque esa señora ha probado, es una delincuente probada, es una señora que se robó lo que pudo y lo que trató de. Entonces, eso es lo que tenemos. Por supuesto, parar un país después que usted ha tenido un sistema de robo y de conchupancia de robo, porque eso no es una sola persona, eso es una estructura, pues entonces cuesta tiempo. Lo que es doloroso es que cuando la gente trate de hacer las cosas bien, les caigan encima los medios. Bueno, por supuesto que lo que se hizo en 25 años no se puede rehacer en un año. Lo que hizo esta persona, este sujeto Kirchner y su mujer, y ya pretendían poner al hijo también, porque eso es lo que decía, ¿no? Son como dinastías, ¿no? Estos sujetos. Entonces ya venía Máximo Kirchner o algo así, no sé cómo se llama el muchacho, ya venía por ahí, ya los medios lo encarantoñaban. Entonces hay que entenderlo. En Estados Unidos ahorita, y esto, perdón, ya les doy la palabra, disculpen que ahorita no, pero hay un punto. En Estados Unidos estamos viendo además una cantidad de sujetos que se las dan de expertos de Venezuela. Yo creo que no pueden nombrar ni siquiera 2 ciudades en el país. Es una cosa vergonzante. Pero claro, en Estados Unidos, donde todo tiene precio aparentemente, ¿no? A nivel de opinión pública, entonces salen unos sujetos que tienen unos currículos además impresionantes. Viene del think tank no sé cuál y trabajó en tal parte y tal. Yo creo que ese sujeto le dice, mire, señor, espérese un momentico, ya va. Dígame 2 ciudades de Venezuela que no sea Caracas. Yo creo que ahí ya murió el discurso. Exacto. El currículum. Y entonces los sujetos empiezan a hablar, no, porque aquí lo que estamos hablando, pero ¿qué está hablando usted, señor?
¿Cómo le puede usted enseñar a un venezolano cómo se come una arepa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Usted puede, por supuesto, emitir un juicio y eso se puede discutir, pero no pretender validarlo como que usted sabe lo que está diciendo con gran tenor. Aquí estamos viendo problemas complejos y Latinoamérica se está enfrentando a los estertores de unos cambios de régimen, porque, repito, todo este proyecto de dominio de la izquierda hemisférica se está haciendo agua y se está haciendo agua por las mismas razones en todas partes. En algunas cosas, en unas partes se nota más, en otras se nota menos, pero ha sido la desinstitucionalización de los países, la personalización de la democracia y la turbia forma en que muchos han ascendido al poder. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes los síntomas claros. Cómo se resuelva esto está por verse, pero de que se va a resolver más pronto que tarde es muy posible que sea. Repito, no mire las cosas, mire las tendencias. Y las tendencias son claras. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, profe, y nos están pidiendo un análisis suyo porque esto parece que hay varios medios que están destacando ya, por eso fue ahorita, la Unión Europea ha evitado valorar este lunes la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, o si en la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, estamos hablando de CELAC caribeño, que es ahorita en Colombia, este asunto se va a abordar en una jornada en la que ha confirmado un refuerzo de la ayuda humanitaria para afrontar la crisis política y social. Creo que hablan de 14 millones de euros para ayuda humanitaria, pero lo podemos reconfirmar. Creo que European Press y otros medios están reseñando esto en estos momentos, pues, ¿no? Pero, y satisfacer algunas inquietudes de nuestros amigos del chat, que hay varias preguntas para el profe. Pero antes, tintorería y lavandería G Cleaners, amigos. Fíjense que nosotros aquí tenemos dos estaciones. Normalmente nosotros tenemos verano e invierno. Nada más. Y los meses de frío son entre el 15 de noviembre y el 15 de febrero, podemos decir. Usted saque de una vez esas chaquetas, esos suéteres, esos pullovers, ¿cómo se llama? Lo que uno se pone aquí en el cuello. Y bufandas. La bufanda. Claro. Y traiga todo eso a la tintorería y lavandería G Cleaner para que quede como nueva. Los cojines también, el cubrecama, las colchas, las cobijas, todo eso lo vamos a dejar como nuevo, como siempre lo hacemos en la tintorería y lavandería G Cleaner. Todo ecológico, centro comercial Galerías Prados del Este, en la mezanina, toda tu ropa como nueva. Y Paterdama, es la pescadería de Venezuela. Tenemos un amigo que fue el sábado y cuando yo lo llamé y me dijo, no, estoy en Paterdama. Bueno, pero yo estoy saliendo ya, no, pero no preguntaste por Vito para que te hiciera un descuentico de parte de Mingo TV. No, es que hay demasiada gente, no pude ni saludarlo. Mire, Catalana, Cazón, Corocoro, Lebranche, Bueno, Pargo, Pez Espada, Robalo, Dorado Grande, y pregunte por las ofertas de la semana. Y ya viene la sal con ají margariteño. Uy, qué rico. Paterdama, distintas opciones. En la avenida Victoria, nuestro fish truck o el delivery, con lo más fresco del mar a tu hogar. Y ya oficialmente María Torres nos está invitando, porque María Torres nos invita, la cocina de María Torres nos espera este domingo y el lunes 10, domingo 9 y lunes 10, en el gran bazar navideño de Invedín, en la Quinta Esmeralda. Vamos a acompañar a María en su stand que va a tener allí con todas esas ricuras de la cocina mantuana venezolana. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Bueno, continuamos por acá. Tenemos algunas preguntas, profe Ivo. Mario Mustiola quiere saber si usted cree que este operativo antinarcóticos de Estados Unidos podría ocultar objetivos geopolíticos o económicos de fondo más allá de esta lucha antinarcóticos. Y él también planteaba si usted cree que este operativo que se ha desarrollado casi ya a lo largo de 2 meses, más de 2 meses, sí. Ha provocado algún cambio importante en el tráfico de las drogas, o ha generado una disminución. Sí, y lo de la Unión Europea, que creo que es importante, ¿sí? El análisis de Ivo. Bueno, anoté lo que dijo el oyente ahorita y voy a empezar porque lo habían dicho ustedes, lo dejaron en la mesa, lo de la Unión Europea, que ustedes decían, bueno, no se han pronunciado. La Unión Europea en estos momentos, eso es otro de los
de los efectos geopolíticos, para usar la palabra que está manejando la Casa Blanca. La relación con Europa ha cambiado completamente y de hecho eso que nosotros llamamos Europa es una situación bastante fragmentaria en donde vemos rescoldos del mundo Merkel, como la señora von der Leyen, como Macron, y gente nueva que está tratando de deslastrarse de un pasado bastante incómodo que sigue siendo una especie de camisa de fuerza que no les permite actuar ni pronunciarse ante los graves problemas como por ejemplo la situación musulmana en algunos países o la situación de la energía. Caso del nuevo canciller alemán Merz, que no ha podido todavía zafarse completamente de ese pasado que está incrustado allí. Sin embargo, ustedes hablaron, fíjense al comienzo, de las bases norteamericanas. Y por supuesto, nosotros jalamos el mantel hacia nuestra esquina con la base de Puerto Rico, Roosevelt Road. Pero hay otra base que los norteamericanos están activando y que queda en Groenlandia. Y eso es muy importante porque pertenece a otro de los, digamos, sistemas estratégicos de los Estados Unidos, que tiene que ver con el Ártico, parte de Europa y posicionamiento de diversas tropas. Estados Unidos, como usted puede ver, está haciendo de parte de Trump una política pacífica pero armada, es decir, está colocando posiciones militares importantes. Lo de Groenlandia no debe pasar por debajo de la mesa, sobre todo porque Groenlandia es una isla gigantesca con muy poca población que ha estado en los intereses de los Estados Unidos porque habla directamente de la situación con Rusia. Cuando usted mira Groenlandia en el mapa, si usted sube hacia el norte, usted está en el Ártico y el Ártico casi todo está controlado por Rusia, que tiene muchísimo límite allí. Entonces, eso es un punto muy importante. Los europeos que no tienen ninguna capacidad de defensa en estos momentos y están tratando de armar alguna que sea medianamente creíble, saben que con los Estados Unidos a través de la OTAN es como mantienen el paraguas nuclear que tienen y una cantidad de beneficios que son derivados de ello. De manera que cualquier situación con respecto a la política Monroe la van a manejar con mucha cautela. Sin embargo, el tema venezolano es un tema que ellos no han tratado de una manera contundente, no se ha sentido, más allá de voces aisladas, un apoyo a la democracia, en decir, bueno, estas elecciones la ganó fulano, pasó esto. No hemos visto esa contundencia, que yo la notaba también en una tibieza con respecto a las Naciones Unidas, que son organizaciones que de repente con algunos temas se ponen frenéticos, pero con otros temas son como muy tranquilos, ¿no? Lo dejan pasar de lado. Entonces lo dejo por ahí. Con respecto a lo que ustedes dicen, esto es geopolítico, por supuesto que es geopolítico. Lo que estamos viendo es si podemos sacar una gran lección. Todo lo que está planteando el señor Trump es un reordenamiento geopolítico a partir de los intereses de los Estados Unidos. Y lo estamos viendo en varios niveles. En relaciones hemisféricas de Alaska a la Patagonia, con la nueva fórmula de doctrina Monroe que se está haciendo y que es estructural, esto no es funcional, esto no es de ahorita, esto va a quedarse por un tiempo. Tenemos también las relaciones hemisféricas con lo que sería Europa y el reordenamiento de la situación de la OTAN y las relaciones con lo que sería ese oso dragón que hemos mencionado. Y luego la situación del Pacífico, vis a vis lo que China ha dicho que va a hacer en el 2027, que sería invadir Taiwán o de alguna manera apropiarse de Taiwán. Ellos han dicho eso. No sabemos si lo van a lograr materializar. Entonces, todo lo que se está viendo, esas guerras comerciales, eso tienen un efecto de reposicionamiento geopolítico muy claro. Lo que pasa es que Estados Unidos no había hablado de una manera tan clara desde hace bastante tiempo. Entonces la gente se siente un poco incómoda a veces o como que no entiende las señales. Pero aquí se está viendo juego duro a nivel global de los poderes fácticos. La gente que tiene la capacidad de mover las cosas. Y los que no tienen la capacidad utilizan los medios entonces para quejarse y gritar. Pero lo que estamos viendo es justamente que el poder se está justificando a sí mismo y justificando sus intereses. Y eso, lo más prudente en el caso de los países que estamos cercanos es alinearnos y tratar de congeniar nuestros intereses con eso. Porque lo que se está hablando es cosas que nosotros también manejamos. Economía de libre mercado, democracias, instituciones y todo un juego de política exterior que se puede hacer. Repito, ¿es en democracia o no es juego lo que estamos hablando? Con respecto a los narcotráficos, puedo decir poco porque allí ese es un mundo complejo donde realmente la gente habla siempre, no, las drogas, entonces empiezan en cocaína, en heroína. Mire, señores, uno de los grandes temas que tenemos ahorita es el problema de la legislación de las llamadas drogas sintéticas. Cuando usted hace una ley
contra una droga, usted tiene que poner la molécula, usted dibuja la molécula en la ley. ¿Qué es lo que pasa? Que cualquier químico sabe hacer un análogo parecido, le cambia un par de cosas, sigue siendo una droga sintética muy potente, pero ya no es la misma, entonces vuela por debajo. Esto de la guerra contra las drogas es una cosa complicadísima. Lo que sí se está tratando de hacer es que no haya países activamente participando en la producción de drogas, es decir, gobiernos que estén directamente financiando los químicos para hacer eso o que estén prestando su territorio para hacer eso. Ahora, la guerra de las drogas, que viene un tema que viene desde Nixon, es una cosa complicada, que va a tener mucha tela que cortar porque allí los estados van a tener que llegar a un punto de reconocimiento del problema que todavía no se ha dado. Porque es fácil, ¿cuáles son las drogas? Bueno, no, la marihuana, el crack, la cocaína. Sí. Bueno, sí, esas son algunas. Ahora, tenemos drogas como el fentanilo y para no hablar de una cantidad de drogas sintéticas que están en los mercados. Claro. Es un tema complicado. Pues. Entonces, aquí los químicos pueden darnos a nosotros muchas luces, porque repito, usted agarra y le cambia una base, un OH, un hidrógeno y le cambia y ya no es la misma molécula. Puede ser que tenga efectos nefastos, pero entonces ya la ley, ahí tiene usted problemas para reforzar la ley, toda una cantidad de cosas. Entonces, ¿está siendo eficiente eso? No lo sabemos. Lo que sí se está mandando claro es un mensaje a los estados diciéndoles, señores, aquí el que juegue camunina va a tener que pagar por ello. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo claro. Y se le está diciendo, repetimos, no solamente a Venezuela, ustedes dieron el caso mexicano, yo creo que Brasil le toca también gran parte del Caribe. Y además de ello, repotenciar y reforzar la presencia para que los estados que han venido metiendo las manos en Latinoamérica entiendan que los americanos tenemos nuestros problemas y hablamos nuestro idioma. Y eso es lo importante. Profe, ya se nos está agotando el tiempo, pero yo sé que a usted le angustia los venezolanos que estamos aquí, y los venezolanos que estamos aquí estamos pasando roncha. Le voy a citar tres temas. Sí. La parte económica, profe, la parte de la represión y la parte de la censura. Usted incluso como comunicador y como profesor, que también es doliente de esto que vivimos aquí. Estamos volviéndonos locos realmente con esto. Sí, ahí es un tema que tengo muchos amigos en Venezuela, mi corazón está en Venezuela, para decirlo como lo dicen muy coloquialmente los llaneros, donde uno tiene el maruto enterrado jamás lo olvida, es el ombligo, ¿no? Los llaneros llaman el maruto el ombliguito. Entonces, esas son cosas importantes porque todo lo que usted ha dicho conduele. Lo que pasa es que Venezuela se ha visto atrapada por un problema que tiene un tejido muy complicado. Lo que puedo decir en términos positivos, si de algo está sirviendo toda esta catarsis que estamos viendo, es que ha permitido diagnosticar claramente los actores que habían fingido ser una cosa y resultaron ser otra. Y eso se está notando, y se está notando incluso fuertes afuera. Porque había ONGs pagadas, eso se sabía. El régimen había pagado a algunas personas, sobre todo en los Estados Unidos, había unos par de payasos que salían de tanto en tanto a poner pintas. Y había uno de esos tipos que se vendían como expertos y tal y qué sé yo, a veces financiados por indirectos intereses de alguna petrolera o cosas así. Pero dentro de Venezuela, una de las cosas que ha hecho que se tarde tanto la vuelta a la democracia es que Venezuela ha sido vendida varias veces. Y entonces ahí tenemos un gran problema. Y un gran problema que no solo afecta a las personas que le han hecho daño a Venezuela, sino a las personas que se vendieron como que querían ayudar y no querían ayudar a nadie. Estaban buscando su propio pecunio y beneficio. Y esas cosas nos van a nosotros, repetimos, a forzar a hablarnos claro. Venezuela tiene que tener un día de reconocimiento y decir, señores, toda esa viveza, toda esa astucia que nos ha llevado a producir gente que atentó contra nosotros, como los bolichicos, niñitos que eran criados con cucharitas de plata y terminaron acuchillando al país como pudieron, gente que se vendió como soluciones políticas y lo que estaba buscando era hacer su propio dinero. Entonces, todas esas cosas hay que decirlo y la gente tiene que ejercitar la memoria, porque, repito, el día después se acerca. Y el día después es un día no de venganza, para nada, pero es un día de empezar a hacer las cosas como cuando usted tiene que limpiar su casa después que ha sucedido un deslave, una cosa así. Tiene que empezar a limpiar todo con calma. Aquí no se trata de venganza contra nadie, pero sí de que la justicia se impere y decirle claramente a las personas, tú tuviste tu oportunidad, tú la dilapidaste, tú no tienes concierto en esto que estamos haciendo, porque estamos rehaciendo el país. Si Venezuela no puede hacer eso, pues entonces, infortunadamente, la frase de Jung, todo problema que usted no resuelva, la vida se lo vuelve a presentar en forma de destino. Eso sería lamentable. Sí,
Y se ha vuelto a hablar de normalización, ¿no? En los últimos días. Se ha vuelto a hablar de normalización. Y hay otro tema que, bueno, yo sé que estamos ya casi terminando, sí, pero lo del cierre del gobierno federal, leía este fin de semana a alguien que solicitaba que ojalá eso se resolviese porque había que pagarle a las tropas que precisamente también participan en todos estos ejercicios militares que se están dando en el Caribe. ¿Ese cierre del gobierno federal pondría en riesgo este operativo antinarcóticos? No lo creo. Dejemos de todos modos. Eso del cierre de gobierno pertenece a un tejido de política entre los demócratas y los republicanos que están tratando de hacerse zancadillas en estos momentos con miras a las llamadas elecciones midterm que van a venir dentro de un tiempo medianamente próximo. Lo importante para nosotros, cuando esa gente que diga normalizar, palabra que viene de la izquierda, es una palabra antigua, pero la ha usado la izquierda, no tiene nada que ver en un país en donde hay sujetos que están siendo torturados, un país que mantiene no hay discurso, no tenemos nada que hablar y no hay nada normal, la tortura no puede ser normal, el maltrato a los conciudadanos no puede ser normal. Si un sujeto ha cometido un delito, puede ir preso, pero un sujeto no puede ser violentado en su condición humana. Eso no puede ser. Y Venezuela va a tener que entender eso por cualquier forma en que se le haga entender en razón. No se tortura a un ser humano, no se maltrata a un ser humano. Un ser humano tiene la razón de sí por ser humano, justamente. Entonces, esto hay que hablarlo claro, aunque sea, y repetimos, quienes puedan entender esto de cualquier parte del espectro político en que se encuentren, mejor harían en entenderlo, porque nos lo van a hacer entender. Repito, el juego es libre mercado, democracia y conjunción americana. El que no esté entendiendo esto está hablando otro idioma y probablemente va a tener que irse a los países que hablan esos otros idiomas. Que cada vez son menos. Sí. Bueno, profe, un gran abrazo, excelente esta conversación. No sé si quiere agregar algo más. No, mi gratitud como siempre a las personas que nos escuchen, que estén atentos, que lo que tú dijiste hace poco, Mingo, es muy sensible, cierto. Yo sé que la situación está muy difícil. No, quisiera poder de alguna manera aliviar. Lo único que puedo prestar es un modesto análisis y decirle a las personas, aférrese a lo que es verdad y no a lo que parece verdad. No es tiempo de emociones, es tiempo de mantener la calma más fría posible. Porque, repito, el día después va a necesitar calma, no más emociones, ¿no? Ya tuvimos emociones. Yo recuerdo antes de que toda esta tragedia envolviese a Venezuela, que había una gaita que decía, para vivir de este modo, mejor morir de repente. Eso es mentira. Hay que hacerlo muy despacio, con mucha calma. Y lo repito con una fórmula en que he cerrado otros programas cuando me han entrevistado. Dice, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Eso lo dijo Antonio Machado. Y para Venezuela aplica perfectamente. Poco a poco, que de esta salimos. Y de esta salimos reforzados. Qué bueno, profe. Estupenda conversación. Muchísimas gracias, siempre, profe, por todo lo que importa. Feliz día para todos. Gracias, hasta luego. Excelente, como siempre, el profe Ivo Hernández.